Hermanos y hermanas, muy buenos días, en el nombre del Señor. Anoche estuvimos de fiesta, ¿verdad? Hasta pasadas las 10:30 de la noche. Algunos todavía se quedaron, creo que pasando las 11 de la noche. Sí, porque había que arreglar no solamente el concierto, sino también que arreglar todo. Fue una noche muy, muy bonita. Primera vez que se da una cosa como esta ni siquiera es una iniciativa del presbiterio, ¿no? Es una iniciativa que nació aquí, que las otras 3 congregaciones se sumaron, y anoche mismo los pastores me decían, pastor, tiene que haber otra, Ayrton. Los pastores me dijeron anoche, tanto Ever como el pastor Sergio, anoche mismo me dijeron, pastor, tiene que haber otra, así que posiblemente hagamos otra, pero en verano. Un festival de música, no sé si con los mismos 4 o sumar otros, ¿no? Y ya anunciaron también anoche que va a haber un concierto de himnos para el mes de la Reforma, octubre, que es a fines de octubre. Pero no, van a hacer himnos, pero van a aligerar los compases, van a hacer unos retoques ahí, ¿no? Manteniendo las notas, por supuesto, porque si no se desvirtúa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando con eso, seguir participando. Xiomara me mira preocupada. Tener que trabajar más. Pero es parte de eso. Yo creo que fue una noche muy, muy preciosa de adoración, de alabanza, con un servicio de cafetería, no voy a decir bar porque suena mal, ¿no? Un servicio de cafetería libre, ¿no? Y bueno, la próxima habrá que pedirle cuota también a los otros, ¿no? Que la canchita cuesta, hay que decirle, cuesta, los bocaditos cuestan, pero sí, fue muy lindo, muy bonito, y sobre todo que se encuentren jóvenes espontáneamente, libremente, ¿no? De las otras cosas, sin un formato, sin un programa rígido realmente, fue de mucha bendición. Y yo vi a los hermanos que estuvieron anoche, hasta Nazi estaba ahí que se movía, no lo hubieran visto anoche, yo lo veía a Nazi ahí cantando y ella está con el cuerpito ahí, ¿no? Y se ríe, mire, todavía se ríe. Ahí está riéndose. Pero fue parte de todo esto y gracias a Dios por ello. Y creo que tenemos que seguir trabajando en este tipo de servicio que también une a la iglesia y, como decía anoche, nos une como cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestro tema de esta mañana. Estamos en estas 3 semanas, domingo pasado, este domingo y el próximo, reflexionando acerca de la obra de Cristo. Recuerden que estamos en el mes, todo este mes, nuestro estudio es la persona de Cristo. Y vamos a continuar todavía 1 o 2 domingos más en julio con la persona de Cristo, pero dentro de la persona de Cristo también está, vuelvo a recordar, la persona de Cristo como deidad o como Dios, Cristo humano, pero ese Cristo hizo obra, o sea, ¿qué es la función del Hijo? Y la semana pasada veíamos que la primera acción, la primera obra de Cristo es la salvación de toda persona. Y que esa salvación era un propósito o un plan de Dios, que esa salvación se hacía posible por el acto de la sustitución, aunque hay algunos que no les gusta hablar de sustitución, pero la palabra nos dice que Él murió por nosotros, eso se llama sustitución, ¿no? La palabra lo dice. Y que esa salvación tiene como propósito que todas las personas redimidas alaben y adoren a Dios, lo cual significaba una restauración de la comunión del ser humano con Dios, y no solamente del ser humano, sino de toda la creación con Dios. Y eso es el propósito salvador de Jesucristo. Pero también esto nos va a llevar a una pregunta. ¿A dónde irán los salvados? ¿Qué pasará con todos los que se salvaron? Lo más común, lo que siempre señalamos, es que todos los salvados se van a ir al cielo. Eso todo el mundo universalmente dice, lo que salvaron al cielo. Otros más nostálgicos van a decir, se van a ir al paraíso. Y claro, la palabra del Señor dice ambas cosas, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo
Apareció el Hijo Jesús a ese malhechor que se arrepintió en la cruz, al delincuente que se arrepintió en la cruz, y Jesús le dijo, estás conmigo en el paraíso. Y la palabra también nos habla de ir al cielo, ¿no? Básicamente tener que ir al cielo. Pero lo concreto en todo esto, lo concreto es que ¿a dónde van los salvados? ¿Qué pasará con todo ese pueblo redimido? Lo concreto es que todos irán al reino de Dios. Al reino de Dios. Por eso es que la primera obra de Cristo es la salvación. Y la segunda obra, el segundo propósito, porque Cristo estuvo acá entre nosotros, es porque nos muestra el reino de Dios. Si leemos, mantengan los pasajes abiertos, porque sabemos que siempre reflexionamos sobre ello. Si leemos Lucas 4:43, ahí nos va a hablar de otro propósito. Lucas 4:43 nos dice lo siguiente. Pero Él les dijo, está hablando a la gente, ¿no? Les dijo, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El asunto es que nosotros a veces nos quedamos que la obra de Cristo es la salvación, es lo primero de la obra de Jesús. Es lo trascendente, si todo lo que hizo Jesús es trascendente, pero en todas esas trascendencias, el factor clave es la salvación que Él nos trae, la salvación que Él nos anuncia y la salvación que Él hace posible para nosotros. Pero el segundo propósito, quiero cerrar con esto, me estoy hablando de este pasaje, que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nos está señalando su propósito. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también el Hijo del Hombre, o Cristo, vino ¿para qué? ¿Para qué fue enviado? A anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Así que cuando hablemos de la obra de Cristo tenemos que hablar las dos cosas. El Cristo que nos trae la salvación, que nos anuncia la salvación, que hace posible en su cuerpo la salvación, pero a la vez también, al anunciarnos la salvación, nos anuncia el reino de Dios. La obra de Cristo tiene esos dos aspectos, como la moneda. De un lado la salvación, del otro lado reino de Dios. Entre otros términos, nadie entra al reino de Dios si no está en el grupo de los salvados. Y no hay salvo que no tenga entrada al reino de Dios. ¿Les quedó claro? Todo salvado entra al reino de Dios. Ningún no salvo entrará al reino de Dios. El reino de Dios solamente está conformado para los que son salvos, para aquellos que han creído en Jesucristo y que han aceptado a Jesucristo. Tengo que ir a anunciar a otras ciudades las noticias del reino de Dios. Jesús está en Galilea. En Galilea hay varios pueblos, varias también ciudades, pequeñas ciudades, pero cuando Jesús está hablando acá, está hablando ir a otros lugares también, ¿no? De hecho va a tener que ir a Jerusalén y los discípulos después van a tener que ir a otros lados. Por eso es que he sido enviado para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y ahora sí nos vamos al pasaje de Mateo 4. Mateo 4 nos narra el inicio del ministerio de Jesús. Y en los pasajes que hemos leído de los versículos, el del capítulo 4, versículos 12 al 17, ¿qué nos dice el texto? Versículo 14. Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, a los que vivían en región de sombra y muerte les resplandeció la luz. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la clave de lo que estamos hablando. Primero, el arrepentimiento. Soy pecador, estoy distanciado de Dios, soy una persona rebelde, hago de mi vida lo que me da la gana, un desorden total, corrupción, inmoralidades, etcétera, etcétera. Y de eso hay que cambiar. Dios siempre está exhortando. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento llamaban, exhortaban al pueblo, a las tribus de Israel y al pueblo judío, siempre la palabra del profeta era: arrepiéntanse, volveos a Dios, vuelvan a mí, decía el Señor. Siempre los profetas estaban llamando al arrepentimiento. Pero ¿qué pasaba? Se arrepentían y nuevamente volvían atrás. Se arrepentían y volvían atrás. ¿Cómo que jugando con Dios? ¿No? Y pocas veces se daba ese arrepentimiento constante y permanente. Y como los profetas anunciaban a cada rato arrepentimiento, los pobres pagaban con sus vidas muchas veces ese llamado a la exhortación. Porque les era molestoso al rey, porque era molestoso a los sacerdotes, porque era molestoso a los poderosos. Entonces había que echar a los profetas, o meter preso a los profetas, o matar a los profetas. Jesús sigue la misma línea de los profetas. Arrepiéntanse, en primer lugar. Arrepentíos. En otros términos también dice conversión. El arrepentimiento es para conversión, es para cambio. Porque uno se arrepiente cuando hizo algo malo, ¿verdad? Uno no se arrepiente de las cosas buenas. Uno se arrepiente de las cosas malas. Que alguien te pague mal por lo bueno que hiciste es un problema del otro, no es problema tuyo, tú hiciste el bien. Si tomaste una decisión y por algunas razones te salió mal, son situaciones y circunstancias, pero tú tomaste una decisión positiva. Y de eso uno no se arrepiente. Pero de insultar al otro, maltratar al prójimo, defraudar, estafar, traicionar, blasfemar, todo eso merece y exige un arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver necesariamente con el cambio. Uno se arrepiente para cambiar. Uno no se arrepiente para quedar bien, porque eso sería hipocresía, eso sería falsedad. Te perdono, pero no, como esa de, te perdono, pero esta bronca nadie me la va a quitar. ¿No? Ya, no te odio, pero te tengo cólera. ¿Qué cambió ahí? No cambió nada. Arrepiéntanse, cambien, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el propósito de la venida del reino. Está Jesús predicando. ¿Quién nos acerca el reino de Dios o el reino de los cielos? Jesús. Jesús al anunciarlo nos está acercando el reino de Dios. Nos dice el reino de Dios se acerca a ustedes. ¿Y quién hace posible ese acercamiento? Jesús. Nadie más puede traernos, acercarnos a nosotros el reino de Dios. Y este mismo Jesús que invita también a seguirlo, este mismo Jesús nos conduce hacia el reino. Son dos cosas. Una cosa es que nos acerque el reino a nosotros, a la humanidad, pero a la vez sea Él también el que nos conduzca hacia el reino de Dios. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿El camino hacia dónde?
El camino para esta vida diaria, para esta vida cotidiana, para ver el camino para andar en medio de este mundo. Pero es un camino que no se queda en este mundo, sino que es un camino que conduce y nos lleva hacia el reino de Dios. Vivimos en medio de este mundo, en medio de estas realidades, con sus complejidades económicas, sociales, políticas, con tantos problemas, con tantas dificultades. Vivimos en medio de ello y no somos ajenos a ello. Las dificultades y los problemas sociales nos agobian, a veces nos envuelven. Lo sufrimos. Pero seguimos a Jesús en el camino. Había un viejo cántico, ¿no? Sigue las huellas del Maestro, sigue su luz de amor eterno, ¿no? Y ese camino desemboca en el reino de Dios. Jesús, quien nos conduce hacia el reino de Dios. No solamente nos acerca el reino, sino que Él traza el camino para llegar hacia el reino de Dios. Y esto es lo que hace Jesús, y es, ¿no? Resplandeció la luz y seguimos el camino. Y entonces el propósito del reino es que los arrepentidos y que hayan cambiado, ¿no? Que hayan entrado en ese proceso de cambio, entren a este reino. Y el reino está reservado para ellos. Para todos salvados. Pero, ¿hacia quiénes va dirigido el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de ese reino? Y Jesús mismo lo va a decir, porque Jesús nos va a decir que se está cumpliendo las Escrituras. La lectura que se hizo en en Lucas 4, del 16 al 21. Está Jesús en Nazaret, ha empezado su ministerio, no sé mucho, otra vez, a diferencia de Mateo. Acá tenemos otro relato que nos habla acerca del inicio del ministerio de Jesús. Jesús está en la sinagoga, está en medio de los maestros de la ley, está en medio de los rabinos, está en medio de los conocedores de la ley. Y como en todo servicio, se lee las Escrituras. En este caso se lee el Antiguo Testamento. Y así como nosotros leemos la palabra de Dios, en las sinagogas también leían las Escrituras. Y le dan a Jesús para que lea el texto, tocaba la lectura del profeta Isaías. Abre el rollo y Jesús lee este pasaje que está en el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Un momentito, por favor. Entonces, ¿qué significa se ha cumplido esta escritura delante de ustedes? ¿Qué significa se están cumpliendo las Escrituras? Y es que las Escrituras tienen que ver con la presencia de Jesús. Este cántico, lo llaman los estudiosos en los comentarios, le llaman los cánticos del servidor sufriente, ¿no? Ese servidor es alguien que es enviado por Dios y que va a sufrir en el cumplimiento de la misión, ¿no? Son cuatro cánticos que le llaman, están ahí en el libro de Isaías entre el 40 y el 55, son 4 cánticos y este es uno de ellos. Se ha cumplido. Cuando Jesús anuncia, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ese acercamiento tiene que ver con este cumplimiento de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Jesús va a decirle
a las autoridades qué es lo que Jesús va a decirle a la gente en base al texto profético. Y va a señalar 5 cosas que están ahí, ustedes la pueden leer con nitidez. La primera cosa que dice es buena noticia a los pobres. Buena noticia a los pobres. Y de ahí viene el término evangelio. La verdad que la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio es una palabra de origen griego y significa buena noticia. Y esta palabra buena noticia venía del texto griego. ¿Por qué? Porque era una palabra especial que solamente se usaba cuando el rey o un potentado iba en el camino, estaba visitando a los pueblos, y cada visita que hacía a veces daba una donación, un regalo para el pueblo. Algo especial para el pueblo. Y entonces eso era una buena noticia. Y había el portavoz que iba anunciando, iba anticipando, ¿no? Evangelium, 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 ¿no? O sea, buena noticia, buena noticia, buena noticia para todos. Y Jesús dice acá, buena noticia a los pobres. Y cuando están hablando de los pobres, están hablando de los pobres tal cual como lo entendemos ahora. No, los pobres del tiempo de Jesús eran gente marginada, como lo es ahora. Los pobres en muchos lados siguen siendo marginados. Siempre ha habido en las sociedades a lo largo del tiempo esta exclusión, menosprecio, menoscabo hacia los pobres. Nosotros leemos en las Sagradas Escrituras la carta de Santiago, y varios lo han leído. ¿Y qué pasaba en la iglesia? ¿Cuál era el trato a los pobres y cuál era el trato a los ricos? Venía el rico bien vestido, enjollado, que le decían, ven, siéntate tú acá en primera fila. Los mejores sitios. Y cuando venía alguien harapiento, ¿qué le decían? Vete al fondo, vete a un costado, vete por allá. Era una diferencia entre ricos y pobres. ¿Qué dice Pablo en la iglesia de Corinto cuando iban a celebrar la cena del Señor? Que algunos venían con un montón de comida, con bebidas, ¿no? Tragaban, porque eso es lo que dice el término, se emborrachaban y el otro no tenía nada para comer y a veces se iba a su casa sin comer. Diferencia de trato. Cuando leemos Hechos 6, surgimiento del diaconado, ¿qué pasó? Las viudas eran pobres. Pero los hebreos ayudaban preferentemente a las viudas hebreas y discriminaban, despreciaban, le negaban la ayuda a las viudas de origen griego. Uno de los ejemplos que nos da Jesús, el famoso ejemplo del rico y Lázaro. Vamos a decir una parábola, una narrativa. ¿Qué pasó? Ambos eran judíos, ambos conocían a Dios. Pero ¿qué ocurría? Que el rico dice que hacía banquetes a diario en su casa, para él y para otra gente. Y que en la puerta de la casa de este rico vivía un mendigo llamado Lázaro. Y este Lázaro tenía la piel herida, no tenía para comer, tragaba saliva, en otros términos, porque veía la abundancia de comida que había en la casa de Lázaro, y él no podía comer. Y él deseaba solamente, aunque sea, ¿qué cosa deseaba? Las migas del pan que caían de las mesas. Las migas o las migajas que caían de la mesa. Él quería algo de eso, nada más. Pero no había compasión por parte del rico. No hubo el compartir. Mucho menos invitarlo a su mesa a comer. Porque encima estaba con llagas. O sea, Lázaro murió sin consuelo, abandonado, triste, hambriento, quizás famélico por no comer, desnutrido.
deshidratado, con los perros lamiéndole la piel. Es decir, un abandono social, económico y moral. Muere Lázaro y es llevado al seno de Abraham. Y es consolado por Abraham y tiene una mejor vida por Abraham. Muere el rico y ¿a dónde fue? Al lugar de tormento. ¿Qué quiso después? Por favor, le decía a Abraham, ¿no? Ten compasión de mí. Que lo sacaran de ahí. Mira, tú cuando estuviste en la tierra tuviste de todo. Lázaro no tenía nada. Nadie consoló a Lázaro. Tú ya disfrutaste la vida. Ahora deja que Lázaro sea consolado aquí. El cómo la sinvergüencería, ¿no? Entonces dile a Lázaro que me moje. Con su dedo moje mi labio porque estoy en un lugar de tormento. Buena noticia a los pobres. Cuando Jesús está dando esa reflexión y se lo está dando a los fariseos de su época, dice, el evangelio es buena noticia para los pobres. Y no es que sea una mala noticia para los ricos, por si acaso, porque los ricos también tendrán cabida en el reino de Dios. Pero hay una situación. El rico tiene que saber desprenderse, tiene que saber compartir. El problema con la riqueza es que para tener riqueza hay que ser acumulativos. Tú estudias economía, ¿correcto? Entonces sabemos que la riqueza se incrementa por acumulación. Si no hay acumulación, no hay riqueza. ¿Y la acumulación de dónde se obtiene? De la plusvalía. De las ganancias. Y ya sabemos cómo en el mundo a veces se generan las ganancias. Evadiendo impuestos. Bueno, felizmente que estoy en Perú, no me toca votar en Estados Unidos, así que puedo decirlo con todo. Algo que salió en las noticias, ¿no? Todos saben que el señor Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos. Es un asunto de los norteamericanos que verán a quién elige. Pero el señor Donald Trump también es un gran empresario, un multimillonario empresario. Pero el señor Donald Trump debía $900 millones en impuestos de una de sus empresas. ¿Qué hizo? Declaró la empresa en quiebra y no pagó los $900 millones, porque la ley lo favorecía. Se quedó con $900 millones que le pertenecía al pueblo norteamericano. Pero la ley es la ley. El señor no cometió ningún ilícito. El señor no hizo nada ilegal. Aprovechó una ley que lo favorecía. Pero no es que solamente esté la ley. El asunto es ético o no es ético. ¿Es moral o es inmoral? Lo triste es que después este señor aparece con una Biblia en la puerta de un templo. Y muchos aplaudieron, el presidente está con la Biblia en el templo. Pero la Biblia es cerrada, no dijo ningún versículo, fue a tomarse una foto. Ahí lo tienen. Vean los medios de noticias norteamericanos, ¿no? CNN, NBC, ABC News. No lo que vean acá, porque acá te publican lo que quieren. Vean la prensa norteamericana o la prensa internacional, y ahí está todos los temas. Y el que sabe inglés con mayor razón todavía. Pero eso se acumula. Jóvenes que les hacen trabajar y no les pagan. O les pagan poquito. Yo he conocido algunos jóvenes que fueron a trabajar, trabajaron un mes y no le pagaron. Y les dijeron, mira, has estado en prueba, te doy un certificado de práctica. Eso era toda la paga. Yo no sé si... La ley lo permite, por si acaso, ¿eh? La ley lo permite. Pero ¿es justo? ¿Es justo?
Porque ¿para quién le queda toda la producción? Y si hay producción, hay ventas. Y si hay venta, hay ganancias. Ganancias sin costo de mano de obra. Bueno, eso ha habido siempre. Y los pobres siempre han sido ese objeto de explotación. ¿Los ricos también tienen acceso? Claro que sí, los ricos tienen acceso. Pero ¿qué pasó con este muchacho que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, quiero tener la vida eterna? Cumpla los mandamientos, ¿no? Ya los cumplí todos de joven, ¿no? Entonces te falta algo. Vende tu riqueza, repárteselo a los pobres y sígueme. No, así no es la cosa. Si quieres entrar al reino, se fue triste, se quedó con sus posesiones. ¿Y qué dijo Jesús? Cuán difícil es que es más fácil que un camello pase por la puerta del ojo de una aguja, ¿no? Por el ojo de una aguja, que era una puerta pequeñita en la ciudad. El camello es así grandote, no sé si lo han visto. Para que el camello entre tiene que rampar prácticamente. Eso ocurría en las noches cuando los portones de las ciudades estaban cerrados. No es la agujita que nosotros usamos para coser las blusas, las camisas. Por sea. Algunos piensan en eso, ¿no? Que Jesús se refería a esa agujita. No, no es eso. No es la agujita para surcir la ropa. Se llamaba ojo de aguja, una puerta chiquita que había en las ciudades que estaban fortificadas por donde los camellos tenían que pasar. Una puerta pequeñita, pero el pobre camello tenía que agacharse, rampar, jalar al camello para que pase, y por eso era difícil entrar. Por eso Jesús decía, es más fácil que un camello entre o pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No está diciendo que es imposible, no está diciendo que no puede entrar, sino que es más complejo y más difícil. Pero hubo otro rico que sí hizo algo distinto, diferente. Zaqueo. Zaqueo creyó en el mensaje de Jesús. Zaqueo entendió que tenía que arrepentirse y que tenía que cambiar. Y Zaqueo entendió que parte de su riqueza la había hecho estafando, extorsionando, defraudando. ¿Y qué dijo Zaqueo después de conversar con Jesús? Señor, a aquel que defraudé o estafé, a ese le devolveré el cuádruple de lo que le robé. Imagínense cuánto habrá robado el Zaqueo, ¿no? Y cuánta riqueza ganancias fue acumulando, ilícita e ilegalmente. Pero él entendió. La ley exigía en esa época que si alguien fue estafado o defraudado, la ley decía que tenía que devolvérsele el doble. Es decir, si yo estafé con 1,000, entonces tengo que devolver 2,000. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Señor, voy a dar el cuádruple. Al que le estafé con 1,000 le voy a dar 4,000. Eso es cambio. Primer cambio en Zaqueo. Me arrepiento, cambio y reparo el daño. Pero hizo algo más que Jesús no se lo pidió, pero que él lo entendió. Y la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Quedó algo para él, obviamente. Pero supo compartir de lo suyo, de lo que tenía. No es que el reino de Dios esté cerrado a los ricos. No es que el reino de Dios esté prohibido a los ricos. La preferencia en el reino de Dios lo tienen los pobres. La prioridad en el reino de Dios lo tienen los pobres. Pero también están los otros, si es que cambian. Y que sean distintos. Más adelante tocaremos sobre el reino de Dios de repente. No está en el programa. Pero vamos de repente a ampliar más. Hoy estamos viendo el propósito de Jesús. Este es el reino de Dios que anuncia Jesús, es para los pobres en primer lugar. En segundo lugar, dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos.
Libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente estaba cautiva? Y cuando Jesús está hablando cautivo, está hablando acá básicamente de esclavos, de las personas que vivían en esclavitud o en servidumbre. Porque el esclavo no era dueño de su vida. El esclavo valía en tanto servía como fuerza de trabajo. Pues si el esclavo ya no trabajaba, ya no le era útil a su amo. Por eso que los esclavos que llegaban a viejitos, si es que llegaban a viejitos, porque algunos morían antes de llegar a la vejez, terminaban abandonados. Salvo que el amo haya tenido muy buena amistad con el amo y haya decidido cuidarlo. También había algunos regímenes, no quiero ser exagerado con esto, donde quedaba el viejito, el que ya no era hábil, quedaba entre el grupo de los esclavos y el resto de los esclavos lo mantenían o lo sostenían. Pero los esclavos sufrían mucho. Ningún esclavo era dueño de su vida y los amos hacían de los esclavos lo que deseaban. Se adueñaban de los hijos de los esclavos. Si una pareja de esclavos tenía un hijo o una mujer esclava tenía un hijo, ese hijo era propiedad del amo. ¿Cómo que si yo tengo un buey y una vaca, no? Nace el ternero, la ternera, no es hijo de la vaca. La vaca lo parió, pero es mi ternero. Si yo quiero lo vendo, si yo quiero lo sacrifico, si yo quiero lo mando al camal. Así era con los esclavos en la época de Jesús. Es difícil. Por eso Jesús dice, libertad a los cautivos. Y eso no solo hay que entenderlo en el plano, porque es bastante amplio el concepto, y hay que entenderlo en sus dos dimensiones. Hay que entender la libertad de aquellas personas que viven en la cautividad. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántas mujeres son víctimas de trata de blancas? ¿Entienden lo que es eso, verdad? Capturar mujeres jóvenes de un lugar, tomarlas de rehén, mandarlas a otra ciudad, a otro país, y ahí están puestos bajo el dominio de otro. Viven encerradas, no salen. Los que trafican con ellas los sacan en las noches, en las tardes, a prostíbulos, a prostituirse en las calles. Y los que cobran son ellos. Eso es trata de blancas. Pasa a menudo. Acá en Perú, una de las ciudades donde más roban mujeres son las regiones de Amazonas y Cajamarca, ¿no? Y también la selva. Y las mandan a otros lados. En Colombia es impresionante la trata de blancas. Roban mujeres colombianas y la mandan a los países vecinos. Acá en Perú, parte de la prostitución es colombiana, de mujeres es colombiana. Las secuestran en Colombia y las mandan acá. Eso es cautividad. Y son mujeres que necesitan liberadas. Viven en condiciones de explotación, de maltrato, expuestas a enfermedades, abusadas, sin familia, sin contacto. Y hasta asesinadas si es que reclaman. Los cautivos, los que viven cautivos de los espíritus malos. Personas que viven atormentadas, agobiadas y que necesitan ser liberadas. Tercera cosa, dar vista a los ciegos. Tiene que ver con la sanidad. Sanidad, con tantas personas enfermas. Y cuando leemos los pasajes del Evangelio, vemos Jesús sanando multitudes, sanando gente, sanando personas. Ciegos, mancos, tullidos, mudos, y muchas personas más. Porque vivir con una enfermedad es dolorosa. Vivir con una enfermedad sin tener opción de tratamiento es terrible. Ojo, que en esa época no había postas médicas, porque las postas médicas existen recién del siglo XX para acá.
no había centros de salud, no habían hospitales. Habían médicos, pero eran escasos y solamente para la gente de dinero. A tal punto que muchos médicos eran esclavos. Ojo con esto, ¿eh? En la época de Jesús muchos médicos eran esclavos. Claro, el médico esclavo vivía pues muy bien, porque solamente se dedicaba a la sanidad del amo y de la familia del amo, y por ahí algunos de sus personales, ¿no? Y ese médico era esclavo, pero no vivía como esclavo, tenía vivienda, tenía un pago, incluso con el tiempo el médico podía comprar su libertad. Pero no era el médico del pueblo, ¿no? Y los pobres no tenían cómo curarse. Por eso es que los milagros de sanidad, y Jesús cuando imparte la sanidad lo imparte para los pobres y lo imparte para la gente acomodada. Ahí está Jairo, por ejemplo, una persona de buena posición económica, pero que recurre a Jesús para que sane a su hija. Ahí tenemos a este centurión romano, ¿no? O capitán romano, que tiene una posición económica cómoda, pero que va a buscar a Jesús y le dice, sana a mi siervo, sana a mi sirviente. Pero la preferencia en la sanidad tenían estas multitudes que seguían a Jesús. Y la sanidad es una preocupación en el reino de Dios. La salud de las personas, si queremos llamarlo así. Estamos viendo que el reino de Dios no es solamente un tema, es arrepentimiento, es cambio, pero también una cercanía en la situación de los seres humanos. Cuarta cosa que dice, liberar a los oprimidos. Lo primero es libertad a los cautivos, lo segundo es liberar a los oprimidos, aquellos que sufren maltrato, aquellos que están sometidos a la fuerza al otro. Porque en Dios no hay opresión, en Dios hay libertad. Jesús lo dijo. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el reino de Dios no hay opresión, nadie oprime a nadie. Es un reino de personas libres, un reino de personas liberadas. Liberadas por Jesús. Y finalmente, quinta cosa que nos dice, es el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Año de la buena voluntad. ¿Cómo interpretar esto que por el año en que nació, el año que predicó? No, significa que estamos en un tiempo de gracia, ¿no? La proximidad del reino nos anuncia ese tiempo de gracia. ¿Y quién hace visible ese tiempo de gracia? ¿Quién marca la pauta del inicio del tiempo de la gracia? Jesucristo con su presencia cuando nos dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y mi propósito es que yo anuncie, he venido para anunciar el reino de Dios. Ese reino de Dios que es abierto e inclusivo para todos los marginales. Y ahí tenemos a los niños. ¿Qué dijo Jesús de los niños? Dejen que los niños vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el desafío por el reino que Jesús anuncia es más complicado aún, porque están las personas que menos pensamos. Jesús le va a hacer una aclaración a los fariseos. En Mateo 21, 31 y 32, Jesús tiene un diálogo ahí con los fariseos que siempre andaban fastidiando, ¿no? En la Liga Femenina estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Está Jesús con los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Eso le dice, bueno, el tema de la parábola de los dos hijos, ¿no? Voy a leerlo mejor, completa la sección para que tengamos una idea más amplia. Jesús le preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre?
Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto, escuchen esto, de cierto les digo que los cobradores de impuestos, es decir, los estafadores, los extorsionadores, los defraudadores, los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. ¿Quién tiene entrada al reino? Los que creen en Jesús, los que aceptan el Evangelio de Jesús. ¿Y quiénes están en esa lista? ¿Quiénes van primero? ¿Quiénes van primero al reino? Los cobradores de impuestos y las prostitutas. No ustedes que son más santos, no ustedes que conocen más la ley de Dios, no que ustedes interpretan la ley y le enseñan en el templo. Ustedes no son los primeros para el reino. Es esa gente que ustedes desprecian. Y que a veces en la iglesia despreciamos también. Y que a veces en la iglesia marginamos. Y es con quien a veces menos queremos acercarnos. Pero Jesús nos está poniendo al extremo acá. Las rameras y los cobradores de impuestos van adelante en el camino hacia el reino de Dios. Claro, ya se imaginen cómo se habrán sentido los fariseos. Imagínense cómo se habrán sentido los sacerdotes. Imagínense cómo se habrán sentido los levitas. Cómo se habrán sentido los saduceos. ¿Qué, pues, Señor? Nosotros guardamos el sábado, damos los diezmos, ofrecemos los sacrificios, haremos nuestras oraciones las 3 veces al día, porque 3 veces al día se oraba. ¿Cómo que no vamos a entrar al reino? Es porque ustedes no aceptaron el mensaje de Juan y no se arrepintieron, y mientras no se arrepientan, no entran al reino. Pueden ser muy religiosos, pueden leer las palabras, las escrituras todas las veces que quieran, aprendérsela de memoria. Podrán hacer todos los sacrificios que quieran por rutina, por cumplimiento en el templo. Pero si no se arrepienten, no tienen entrada al reino de Dios. Eso va como a decir, no, yo soy evangélico. Escúchame, ser evangélico no te abre las puertas del reino. Puedes entenderlo conceptualmente. Pero si no te arrepientes, no cambias. No aceptas el Evangelio con todas sus exigencias, no hay entrada al reino. Dice después, ese reino está abierto e inclusivo para todos los marginados y Jesús nos los dio en el ejemplo. Hay más casos, ¿no?, de Jesús donde habla acerca de quiénes entran al reino. Pero a propósito del reino tiene que ver eso. ¿Cómo entender entonces finalmente el reino de Dios para nosotros en este tiempo? La primera cosa que tenemos que entender, hermanos, es que el reino de Dios no es algo que sea de este mundo. El reino de Dios, hermanos, Jesús se lo aclaró y se lo dijo en su cara a Pilato. Cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato y Pilato le cuestiona ese título de rey, Jesús le responde a Pilato en el Evangelio de Juan 18, 33 al 36. Nos dice el texto, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Yo quería saber si estaba Pilato confesando como lo hizo Pedro, ¿no? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes de sacerdotes te han puesto en mi mano. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Primera cosa, hermanos, tengamos claro, el reino no es un reino humano, no es el reino de la iglesia, no es el reino de los líderes de la iglesia.
El reino de Dios no está hecho por humanos ni va a ser hecho por humanos. Participamos, sí, luego lo veremos esto en otro momento, en la construcción del reino, en la realización del reino, pero no es nuestro reino. No lo diseñamos nosotros, no lo presentamos nosotros. Es el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿No? Ningún reino de este mundo, ningún modelo social o económico se puede poder asemejar, ni se asemejará, ni se comparará con el reino de Dios, porque el reino de Dios está por encima de todo eso. Por eso Jesús le dice a Pilato, ¿quién era Pilato? El representante del César en Israel. El representante del emperador. Por lo tanto, hablarle a Pilato era hablarle al mismísimo emperador. Porque todo lo que Pilato hacía respondía al emperador. Y entonces cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, dice, es decir, mira, tu reino, por más poderoso que sea, tu reino, por más que gobierne buena parte del mundo, no se compara al reino de Dios, no se compara a mi reino. Jesús está hablando de mi reino, y se lo está diciendo a él. Pero a la vez que él dice, eres tú el reino de los judíos, Jesús le está diciendo, es mi reino, yo soy el rey de ese reino. Pilato no lo entendió, no sé por qué no lo entendió Pilato. Pero Jesús le respondió, no es de este mundo. Y la primera cosa, hermanos, que van a entender es que el reino de Dios no es de este mundo. Que estamos en el camino al reino. Pero ese reino va a ser distinto a este mundo en el que estamos transitando. No veamos que el reino de Dios se va a realizar, se va a consumar, se va a hacer hecho efectivo, se va a hacer hecho real después de toda esta situación. No, Jesús nos lo dejó en claro y se lo dejó en claro a Pilato. Lo segundo es que el reino de Dios no es un asunto de cosas materiales. Porque a veces pensamos que el reino de Dios se tiene que mostrar en cosas materiales. Y el apóstol Pablo nos aclara eso. Se lo dice con claridad a los hermanos de Roma y nos lo dice a nosotros en el pasaje que se leyó en Romanos 14, del 16 al 19. Él hace recomendación, nos lo recomienda el apóstol Pablo. Nos dice, no permiten que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El reino de Dios no es cuestión de ¿qué cosa? Ni de comida ni de bebida. Llamémoslos de asuntos materiales o de posesión de bienes materiales. Sino que el reino de Dios, ¿qué cosa es? Hacer justicia, vivir en justicia, procurar la justicia, trabajar por la justicia. Que Jesús lo anunció. Lo segundo es paz. Pero miren el orden, justicia, paz. Para que haya paz tiene que haber justicia. A veces nosotros pedimos paz, paz, paz. Pero si no hay justicia no va a haber la paz. La paz es el fruto de la justicia. Y mientras haya injusticia no va a haber paz. Por más trato, por más acuerdo que tengamos para vivamos en paz, estemos en paz. Pero si la injusticia permanece, no va a haber paz. Y ese es el otro objetivo del reino. El reino es asunto de paz, justicia, paz. ¿Y qué más? Tercero, gozo. Que la gente esté en gozo. El gozo es el contrario a la ira. El gozo es contrario a la tristeza. El gozo es contrario a la angustia. El gozo es contrario a la lamentación. El gozo es contrario al llanto. Donde hay justicia, hay paz. Y donde hay paz, hay gozo. Y la presencia del Espíritu Santo hace posible eso. Y por último, ya que el reino de Dios no es un asunto de cosas materiales ni de posesiones materiales, Jesús en sus primeras prédicas se lo dijo también
a los fariseos, a los que lo criticaban. Mateo 4:24, el mismo pasaje que leímos al inicio, pero el versículo 24. ¿Perdón? A ver. Perdón, 6:24. 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24, ¿qué nos dice? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús lo complementa esto más adelante y que dice, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Cómo es? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Cómo es? ¿Recuerdan ese pasaje? Tiene que ver con el tesoro y el corazón. ¿Cómo? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Gracias. La única que se acordó. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Así que si tu tesoro está depositado en las riquezas, en la acumulación de bienes, ahí está puesto tu corazón y no está puesto en Dios. Por si tu corazón está puesto en Dios, no va a estar puesto sobre los bienes materiales. Y el reino de Dios no es un asunto de bienes materiales. Y a veces algunos confunden el reino de Dios con la posesión de bienes materiales. Cuando estaba haciendo la explicación de que hay algunos que no acumulan riquezas con el fraude, con la estafa, con la evasión de impuestos, etc. Lamentablemente, hay predicadores que se hacen ricos en nombre de la fe, que acumulan millones predicando el evangelio, predicando el evangelio. Y tienen fortuna de millones, ¿eh? Solamente el púlpito los hizo ricos. No me mires mal, Ayrton. Pero el reino de Dios no tiene que ver con eso. El reino de Dios no tiene que ver con eso. Jesús no lo enseñó. ¿Jesús qué dijo? Señor, quiero seguirte. Mira, ¿quieres seguirme? La zorra, lo decía por el rey, tiene su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde recostar su cabeza. ¿Quién nos trajo el reino? Ese que no tiene almohada para dormir, donde poner su cabeza. ¿Quién nos conduce hacia el reino? El que no tiene dónde dormir, que no tiene nada. Y esa es la obra de Cristo. La primera obra es la salvación, a la cual ya hemos accedido, estamos en ello. Pero la segunda obra de Cristo, el segundo propósito de la venida de Cristo, fue acercarnos al reino y mostrarnos el camino hacia el reino. Y ese reino está prometido para ti y para mí, para todos nosotros. Y el que no se arrepintió está a tiempo todavía de hacerlo, para entrar al reino. Y aprendamos a vivir en justicia, paz y gozo. Lo material es importante, pero no es lo prioritario. Porque si hacemos de lo material lo prioritario, entonces nos estamos alejando de Dios. El reino de Dios es hacer también, cuando hablamos de justicia, paz y gozo, compartir con el otro. Y Jesús lo exhortó. El reino de Dios es considerar que no es exclusivamente para nosotros, o gente como nosotros. Hay gente que no es como nosotros, pero para ellos también es el reino de Dios. Y eso lo es posible nuestro Señor Jesucristo. Alábalo, bendícelo y dale las gracias, porque Él es el camino al reino en el que tú estás. Y que el Espíritu Santo te ayude y nos ayude a mantenernos en ese camino hasta que el reino de Dios sea completo y total. Porque es el mismo Jesús que lo anunció, es el mismo Jesús que va a hacer posible y visible plenamente ese reino de Dios. Oremos.
Padre amado, Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, oh Dios bendito, porque tu Hijo Jesús trajo a nosotros esta novedad de tu reino. Entendemos que nos salvó, que es nuestro Salvador. Pero al salvarnos, nos dio también, nos abrió el camino hacia el reino, a ser parte de ello. Te damos gracias, Señor, por ser parte de este pueblo escogido para ser parte de tu reino. Ayúdanos, Señor, a responderte según tus propósitos, según tu voluntad, oh Dios, en todo lo que signifique caminar en medio de este mundo, en medio de estas realidades, Señor, con todas sus dificultades, estas realidades con sus sufrimientos, estas realidades con sus injusticias, estas realidades con sus maldades, caminar en medio de ella, oh Dios Santo, viviendo bajo la consigna de tu reino y caminando hacia el reino, pero haciendo también, mostrando también todo aquello que es el signo de tu reino, porque tu Hijo Jesucristo lo hizo. Tu Hijo Jesucristo restauró, sanó a los pobres y estuvo con los pobres. Tu Hijo Jesucristo liberó a los cautivos, liberó espíritus. El Dios Santo sanó a mucha gente. Y ayúdanos, Señor, en ese camino a hacer lo mismo que hizo Jesús, tu Hijo. Y ayúdanos también, Señor, a hacer prácticas de justicia, a exigir justicia, oh Dios Santo, en todos lados, desde nuestros propios actos, nuestras propias actitudes, en nuestros hogares, en nuestro barrio y en nuestra nación, oh Dios Santo. Justicia para que haya paz. Estamos cansados de violencia, hay harta violencia en todo sitio. Queremos paz y queremos vivir en paz. Tú nos ordenas a que vivamos en paz. Tú nos ordenas a que seamos pacificadores. Ayúdanos a ser constructores de paz, oh Dios. Y ayúdanos a vivir en gozo en toda circunstancia y en todo momento. Y no solamente nosotros, sino que otros y otras también puedan vivir en el gozo de tu camino, en el gozo de tu presencia, en el gozo de tu espíritu, en el gozo que viene producto del arrepentimiento, oh Dios Santo, y de la conversión y del cambio. Oh Padre bendito, gracias. Gracias porque sabemos que hay un reino en el cual estaremos, donde tú, oh Dios, reinarás. Ese reino donde será todo totalmente distinto y diferente, toda realidad transformada, incluyendo a nosotros los seres humanos. Oh Padre, ayúdanos a proclamar tu reino, a abrir tu reino a los más marginados, a los más excluidos de nuestra sociedad, pero también a aquellos que tienen el poder, oh Dios, y puedan ser cambiados y transformados, como lo fue Nicodemo, como lo fue Zaqueo, como lo fue Bernabé, y otros más. Gracias, Señor. Gracias. Que tu reino se haga realidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Amén y amén. Que Dios los bendiga.